Bueno, ahora vamos a continuar con la conquista europea en América. Muy bien. Antes vamos a contextualizar un poquito qué pasaba en esos tiempos en Europa. Lamentablemente tenemos que ir a Europa. Bueno, digo lamentablemente porque tiene que ver con la conquista sobre América. A ver si se ve bien. Un poquito el mapa. Bueno, Europa, continente europeo. Muy bien. Nosotros habíamos mencionado la línea de tiempo de las edades de la historia. Edad antigua, edad media, moderna y contemporánea. Habíamos dicho que hay acontecimientos que marcan rupturas, que siempre estamos hablando de un mismo proceso, pero que en esas rupturas hay procesos similares. Muy bien, hacia 1453 los turcos acá, en esta zona, ponen fin al segundo imperio romano. Acá tenemos Roma. Dijimos que en el 476 cae Roma, ¿no? Cayó el imperio romano de Occidente. Y en 1450, al caer el imperio romano de Occidente, perdón, comienza la Edad Media. Y la Edad Media termina cuando cae el segundo imperio romano, pero ahora en el oriente. Es decir, que los turcos, ¿no? Hacia 1453, es decir, cuando comenzó la Edad Moderna, empiezan a dominar toda esta región. ¿Y qué pasa al dominar esta región? Europa se ve complicada para llegar acá, a la India, principalmente, ¿no? Porque tenía otros territorios importantes con quien comerciar, pero principalmente con la India. Entonces, los turcos, ¿no? Impiden ese camino, esa ruta comercial con la India, y tienen que ir a buscar otras rutas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, los portugueses acá. Navegan por las costas de África hasta llegar a la India, ¿no? Monopolizan esa ruta, es decir, que no le permite a otros estados llegar por ahí, por esa ruta. Es de ellos, de los portugueses. Entonces, los españoles, ¿qué hacen? Dicen, bueno, navegando hacia el oeste, ¿no? Navegando hacia el oeste, vamos a dar una vuelta que nos permita llegar a la India. El tema es que cuando, vamos acá, navegaron, ¿no? Hacia el oeste y se encontraron con qué? Se encontraron con, en principio, con estas islas, ¿no? Las del mar del Caribe. Pero después tuvieron una idea más tarde, ¿no? De un continente, el continente americano. Entonces, a partir de ese momento en donde Europa entra en contacto con América, la circunstancia fue para llegar a la India, a partir de ese momento cientistas sociales consideran como la primera etapa de la globalización. Cuando hablamos de globalización tenemos que ver en una integración de de todo el mundo, ¿no? Bueno, muy bien. Los cientistas sociales sostienen que la primera fase de la globalización fue a partir de que Europa llega a América, que hay ese contacto. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos que decir qué pasó, con qué se encontraron los españoles. Bueno, dijimos que los españoles llegaron a el mar del Caribe, ¿no? A estas islas que están en el mar del Caribe. Muy bien. El tema es que en todo el mundo hay recursos, pero esos recursos que ellos o sea, le eran muy importantes, como los metales preciosos, oro y plata, por ejemplo, no encontraron ahí. Pero años más tarde, en diferentes expediciones, sí van a encontrar metales preciosos. Entonces, ¿dónde van a encontrar en principio metales preciosos?
En principio van a encontrar en México, ¿eh? Y ahí viene la dominación al imperio inca, ¿no? Cortés es el que domina a los aztecas, ¿no? Dominan a los aztecas. Primero le roban ese oro y esa plata, ¿no? Y también llegan más tarde Pizarro, ¿no? A dominar al imperio inca, ¿eh? Y tanto Cortés como Pizarro se van a quedar, se van a robar el oro y la plata de esas sociedades. Posteriormente, con la dominación de esas sociedades americanas, se va a extraer oro principalmente en México de las minas de Zacatecas y en Bolivia en el Cerro de Potosí, ¿eh? De ahí se va a llevar todo ese caudal de riqueza hacia Europa, ¿eh? Bueno, eh, entonces ustedes lo que van a explicar en este trabajo es, en principio, cómo organizan, ¿no? América, qué van a hacer en América, qué van a rastrear en América, y después lo que tienen que explicar es un poquito la conquista en México y la conquista en, en los Andes peruanos, es decir, los aztecas e incas. Ahora bien, ¿qué ese encuentro, ese proceso de globalización, que algunos consideran como la primera fase, qué dejó? O sea, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese proceso? ¿Eh? Bueno, evidentemente favoreció a Europa, ¿no? En principio a España, después vamos a ver que todo ese caudal y toda esa riqueza de América, en definitiva, es causa de la revolución industrial. Ese capital permitió la revolución industrial, más adelante en Inglaterra. Pero en principio podemos que benefició a Europa, ¿no? ¿Y qué pasó con las sociedades en América? Bueno, lo más grave es el derrumbe demográfico. Millones de habitantes de América murieron por diferentes motivos, ¿no? En principio por matanzas, por las condiciones de vida que llevaban en las minas de oro y plata, murieron por enfermedades que trajo el europeo, ¿no? Ahí en el texto van a ver que se plantea si fue un genocidio o no, ¿no? Y es más, es un texto que busca, o por lo pronto en el libro se busca generar debate. En mi opinión fue un genocidio, ¿eh? Eh, si bien a lo mejor podríamos discutir si eso fue planificado, es decir, fue generar matanzas desde que arribaron los europeos. Bueno, uno podría decir, bueno, se dieron circunstancias, pero no deja de ser un genocidio. Millones de habitantes van a morir. Esa es mi interpretación. El autor ahí da otra interpretación. El libro lo sube para generar conflicto, para generar debate, que está muy bueno. Después, las sociedades pierden su idiosincrasia, su cultura, porque fue el avasallamiento de la cultura europea sobre la cultura de estos pueblos, de estas sociedades que habitaban en América. Eh, Se pierde todo prácticamente. Y la redistribución que les había explicado, eso desaparece, ¿no? Bueno, las consecuencias para América fueron muy graves y este, las consecuencias para Europa las ha beneficiado inclusive hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que había que trabajar en esta última actividad.